Lógica cableada. En este video vamos a ver y analizar diferentes ejercicios de prácticas que incluyen un circuito de mando y uno de potencia cada uno. Por lo que primero y principal es entender qué son estos circuitos. Por un lado, los circuitos de mando son los que proporcionan un control sobre la maquinaria que se desee controlar, pero siempre teniendo en cuenta la seguridad del operario que los controle. Y por otro lado, los circuitos de potencia son los encargados de alimentar al receptor. Son aquellos elementos que, por así decirlo, hacen el trabajo duro, ya que tienen que ejecutar todas las órdenes propuestas por los circuitos de mando. Arranque directo con enclavamiento. Este circuito, al ser con enclavamiento, generalmente es el que se encarga de activar o desactivar el circuito de mando del automatismo, permitiendo de esta manera que dicho circuito siga activo o desactivo a pesar de que ya haya desaparecido la orden de marcha o de paro. Ahora bien, como podemos observar en el circuito de potencia, los elementos utilizados son un contactor, un relé térmico y el motor trifásico. Esto sin contar la línea trifásica que alimenta el circuito. El contactor es el que cumple la función de abrir o cerrar el circuito de potencia y puede ser utilizado tranquilamente como un interruptor electromagnético. El relé térmico es el que asegura la protección del motor, que cuando alcanza una determinada temperatura de funcionamiento se activa el relé provocando la desconexión del contactor. Y el motor trifásico es la carga de este circuito. Por otro lado, en el circuito de mando nos encontramos al principio con los contactos auxiliares del relé térmico. Luego podemos observar dos pulsadores, un pulsador normalmente cerrado y un pulsador normalmente abierto. Estos son identificados por la numeración de sus bornes. Como podemos ver, los normalmente cerrados se identifican con los bornes 1 y 2 y los normalmente abiertos se identifican con los bornes 3 y 4. Paralelo al pulsador normalmente cerrado se encuentran los contactos auxiliares del contactor, y ya en el final están la bobina del contactor y una lámpara de señalización. El funcionamiento de este automatismo básicamente consiste en dos funcionamientos separados pero relacionados a través de sus componentes. Por un lado, el circuito mando es el que alimenta la bobina del contactor, que se representa como KM1, y por otro lado el circuito potencia es el que alimenta el motor. Ahora bien, el funcionamiento por parte del circuito mando consiste en que al accionar el pulsador normalmente abierto, que sería nuestro pulsador de marcha, el circuito quedará cerrado y enclavado, alimentando así a la bobina. Por lo que para abrirlo hay que pulsar sobre el pulsador normalmente cerrado, que sería nuestro pulsador de paro, y de esta manera ya todos los componentes vuelven a su estado de reposo. Y por parte del circuito potencia, su funcionamiento se basa en lo que ordena el circuito mando, por lo que cuando en el circuito mando se activa la bobina KM1, se cerrarán los contactos principales del contactor, permitiendo alimentar al motor. Y cuando ya se desactiva la bobina, los contactos del contactor vuelven a su estado inicial y el motor dejaría de funcionar. Arranque directo de dos estaciones. Este tipo de conexión es muy empleada si se desea encender una carga desde dos sitios diferentes. Y observando el circuito de potencia vemos que se utilizan los mismos elementos que en un arranque directo con enclavamiento. Y esto es porque son los mismos circuitos, lo único que cambia es que en el de dos estaciones nos permite controlar el encendido y apagado desde dos lugares distintos. En el circuito de mando, además de también contar con los contactos auxiliares del relé térmico, los contactos auxiliares del contactor y la bobina del contactor, podemos ver que ahora disponemos de dos pulsadores normalmente cerrados, que van a ser los pulsadores de paro del circuito. También tenemos dos pulsadores normalmente abiertos, que van a ser los pulsadores de marcha. Y ya por último contamos con una lámpara de señalización. El funcionamiento por parte del circuito de potencia va a ser el mismo que el que explicamos para el arranque directo con enclavamiento. Entonces, ahora para el funcionamiento del circuito de mando basta con solo accionar cualquiera de los pulsadores de marcha, o sea, los pulsadores normalmente abiertos, ya que los pulsadores de paro, al ser normalmente cerrados, en su estado de reposo permiten el paso de la corriente, por lo que al accionar un pulsador de marcha llega la corriente necesaria para alimentar la bobina del contactor y de esta manera hacer funcionar el motor en el circuito de potencia. Ahora, si nosotros queremos cortar este circuito manualmente, solo tenemos que accionar cualquiera de los pulsadores de paro, así se abre el circuito desactivando la bobina del contactor y por ende también se desactivaría el motor. Inversión de giro de un motor trifásico. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico solo basta con cambiar el orden de conexión de dos de sus tres fases que lo alimentan. Y esto nosotros lo podemos lograr conectando dos contactores a la red, pero hay que tener en cuenta que estos tienen que estar enclavados para que
Cuando se active uno, el otro quede desactivado, ya que si por cualquier razón se activaran los dos al mismo tiempo, se provocaría un cortocircuito. En el circuito de potencia podemos ver que se utilizan los mismos elementos que en los ejercicios anteriores, solo que en este caso hemos agregado un nuevo contactor para cumplir nuestro objetivo de invertir el sentido de giro del motor. Y en el circuito de mando se utilizan los contactos auxiliares del relé térmico y un pulsador normalmente cerrado que va a ser nuestro pulsador de paro. Luego podemos notar que hay dos caminos diferentes para recorrer. Por un lado, el camino para activar la bobina del contactor KM1, que involucra tanto a un pulsador de marcha normalmente abierto como a dos pares de contactos auxiliares del contactor KM1. Y por el otro camino tenemos exactamente el mismo circuito, pero para activar la bobina del contactor KM2, utilizando un pulsador de marcha también y los contactos auxiliares del contactor KM2. Ya por último, también disponemos de una lámpara de señalización que nos va a indicar en caso de avería, ya que está conectada al relé térmico. El funcionamiento de este automatismo consiste en que al accionar el pulsador de marcha para KM1 se cierra ese circuito activando la bobina del contactor KM1 y haciendo que el motor funcione en un sentido de giro. Ahora, para cambiar el sentido de giro, deberemos de accionar primero que nada nuestro pulsador de paro y recién ahí accionar el pulsador de marcha para KM2 que permite alimentar la bobina del contactor KM2 y así funcionar el motor en otro sentido. Arranque estrella triángulo. Este tipo de arranque se emplea en los motores para reducir la intensidad de pico que aparece al momento de arrancarlo, porque como sabemos, estos motores trifásicos en el arranque consumen mucha más intensidad que en su funcionamiento normal. Entonces, en el circuito de potencia vemos que utilizamos un relé térmico, como siempre, para proteger el motor, y tres contactores, de los cuales uno queda conectado siempre para alimentar el motor, y de los otros dos, uno se emplea para la conexión en triángulo y el otro para la conexión en estrella. En el circuito de mando contamos con los contactos auxiliares del relé térmico al principio y con un pulsador de paro que es normalmente cerrado. A continuación podemos ver un pulsador de marcha en paralelo con los contactos auxiliares del contactor KM1, con los que vamos a permitir alimentar las bobinas KM1 y KM2. Ya veremos por qué. También es utilizado un temporizador, que en este caso es uno con retardo a la conexión, que podemos observarlo al lado de la bobina KM1. Además son utilizados los contactos auxiliares de este temporizador, que seguido a esto están tanto los contactos auxiliares de KM3 como de KM2. Y ya al final se encuentran las bobinas de los contactores KM2 y KM3 y una lámpara de señalización por averías. El funcionamiento de este tipo de arranque se basa en que al accionar nuestro pulsador de marcha se cierra el circuito y se alimentan tanto la bobina KM1 como la bobina KM2, dejando en este caso el circuito conectado en estrella. A su vez es alimentada la bobina del temporizador, con el cual al pasar un tiempo determinado cambiará sus contactos desactivando la bobina KM2 y activando la bobina KM3, dejando ahora el circuito conectado en triángulo. Ahora, si nosotros queremos desactivar el circuito, solo hay que presionar sobre nuestro pulsador de paro y todo volverá a su estado de reposo, por lo que las bobinas de los contactores se desactivarán y el motor también dejará de funcionar. Arranque progresivo. En este tipo de arranque se pueden comandar dos circuitos de potencia a la vez, ordenando el arranque de uno y luego de un tiempo determinado ordenar el arranque del otro. Todo esto a través de un temporizador. En los circuitos de potencia podemos observar que ambos son iguales y constan de un contactor, un relé térmico y un motor cada uno. Y en el circuito de mando ya se puede ver que contamos con los contactos auxiliares del relé térmico, un pulsador de paro normalmente cerrado, un pulsador de marcha normalmente abierto que se encuentra en paralelo con los contactos auxiliares del contactor KM1. Ya seguido a esto se encuentra la bobina del contactor KM1, la bobina del temporizador, los contactos auxiliares del temporizador, los contactos auxiliares del contactor KM2 y la bobina del contactor KM2. El funcionamiento de este arranque consiste en que al presionar nuestro pulsador de marcha se energizará la bobina del contactor KM1, por ende se activará el primer motor. Pero también se energizará el temporizador, que al pasar un tiempo determinado cerrará sus contactos auxiliares, permitiendo así que se energice la bobina del contactor KM2, activando también el segundo motor.
De esta manera quedarán ambos motores activados debido a que la bobina del primero había quedado enclavada recibiendo energía y la bobina del segundo está recibiendo la corriente gracias a que se cerraron los contactos del temporizador.